Hola mis queridos amigos, quiero invitarlos a que se unan a mis redes sociales. En Facebook como Iván Darío Moreno, Instagram como @profe Iván Moreno y en mi canal de YouTube, Sion TV Internacional. Allí encontrarán mucho contenido interesante para todos, para grandes, para chicos, para todos. Entonces allí los espero. Hola, muy buen día a todos. Les habla Iván Darío Moreno. Soy el rector de Zion International University. Quiero contarles que ya abrimos matrículas para nuestros programas de pregrado. Pueden entrar a la página de www.ziu-almedioonline.org. Allí encontrarán toda la información de nuestros programas de pregrado, también de las certificaciones y cursos libres. Los espero. Queridos amigos, quiero invitarlos a que se unan a mis redes sociales. En Facebook como Iván Darío Moreno, Instagram como @profe Iván Moreno y en mi canal de YouTube, Sion TV Internacional. Allí encontrarán mucho contenido interesante para todos, para grandes, para chicos, para todos. Entonces allí los espero. Hola, muy buen día a todos. Les habla Iván Darío Moreno. Soy el rector de Zion International University. Quiero contarles que ya abrimos matrículas para nuestros programas de pregrado. Pueden entrar a la página de www.ziu-almedioonline.org. Allí encontrarán toda la información de nuestros programas de pregrado, también de las certificaciones y cursos libres. Los espero. La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Bien, entonces vamos a continuar. Espero que hayan comido bien. Vamos a comenzar la sección 3. Eso está en la página 15 de su manual. Entonces, sección 3. Tenemos estas preguntas. La vida diaria. ¿Cómo era el día cotidiano de un israelita? ¿Cuáles eran las fiestas más importantes de los israelitas? ¿Cuáles eran las ocupaciones más importantes de los israelitas? Entonces tienen 1 minuto y medio para que con su compañero de al lado las contesten. Bien, ¿cómo les fue? Bueno, esta sección es tal vez la sección más larga de este manual. Tal vez no la abarquemos toda hoy y nos toque continuar mañana. Tiene muchos temas, pero rápidamente quiero explicarles un poco sobre la domesticación de plantas y animales. Y acá es importantísimo que todos ustedes entiendan que este es
un tema que es precisamente un conflicto que existe entre la ciencia y la religión hoy en día, y les voy a explicar por qué. Porque en la historia bíblica Dios crea a los animales, ¿cierto? Crea tanto animales salvajes como animales domésticos. Pero para la ciencia, la domesticación fue un fenómeno que ocurrió hace poco. Hace poco, estamos hablando de aproximadamente hace 10.000 años, ¿sí? Es importante que ustedes sepan eso. ¿Por qué? Porque cada vez que uno estudie temas de historia, de geografía, de usos y costumbres, uno va a encontrar estos temas que no han sido resueltos, que no han sido conciliados entre la ciencia y la religión. Y si los conocemos, entenderemos por qué para muchos científicos lo que dice el Génesis en cuanto a la creación de los animales no es totalmente creíble para un científico. Entonces, voy a repetir, en ese cuadro que ustedes tienen en el tema 3.1 es como el resumen de un poco lo que dice la ciencia sobre el origen de la domesticación de plantas y animales, que yo les había dicho que eso ocurrió más o menos 11.000 o 10.000 años antes de Cristo. No vamos a profundizar eso, simplemente que lo sepan, pero también tenemos obviamente la historia bíblica, la historia del libro de Génesis, donde habla que Dios hizo todos los animales, tanto salvajes como domésticos. Y lo más curioso es que hay otras historias, por ejemplo, la historia sumeria habla que los dioses sumerios hicieron a los animales domésticos. Eso es muy interesante porque todas las historias mesopotámicas, digamos que desde ese punto de vista son parecidas a las historias que aparecen en el libro de Génesis. Desde el punto de vista cultural, eso que nos, digamos, que lo importante de esta información es que si volvemos al punto de Abraham, que es sumerio, pues obviamente para Abraham la domesticación de plantas y animales es algo divino, ¿sí? Es una creación divina. Y en Sumeria, entonces, se va a crear el primer calendario. El primer calendario del mundo se llama el calendario de Nippur, porque fue inventado en la ciudad de Nippur, que fue una ciudad cercana a la ciudad de Ur. Y yo no sé si ustedes sepan por qué los sumerios hicieron su calendario. Entonces, yo se los voy a explicar un poco así como en forma resumida. Entonces, quiero que vayan al tema 3.3, donde dice calendario hebreo. Entonces, el calendario hebreo es posterior al calendario de Nippur. Es importante entender un poco el contexto mesopotámico. Los mesopotámicos, es decir, los sumerios, como ellos creían que todo era regido por sus dioses y diosas, ellos hicieron un calendario semilunar, es decir, según los movimientos de la Tierra alrededor del Sol y según las fases de la Luna. Y como eran 12 deidades principales, 12 dioses principales, cada mes era dedicado a un dios. Y por consiguiente, cada mes tenía sus rituales específicos para ese dios. Así era el calendario de Nippur. Entonces, esto es interesante saberlo. Y más adelante, ya cuando empezó a surgir el pueblo hebreo, ya el pueblo hebreo empezó a hacer su adaptación de un calendario, pero si ustedes miran el calendario hebreo, todavía tiene reminiscencias de los antiguos calendarios de Sumeria. Por ejemplo, 12 meses.
¿sí? Obviamente aquí ya estamos en un contexto monoteísta, es decir, no es que cada mes sea dedicado a una deidad, no, pues todos los meses son dedicados al mismo Dios, pero tenemos diferentes fiestas, ¿sí? En el calendario de Nippur, pues cada mes tenía una fiesta para un dios específico. Acá pues vamos a tener unas fiestas específicas. Entonces este calendario pues me gusta, ¿por qué? Porque en la Mesopotamia antigua los sumerios decían que los dioses nos dan todo, ¿sí? Nos dan las lluvias para que crezcan, digamos, sí, los cultivos, etcétera, etcétera. Pero para que eso pase, el Dios tiene que estar contento. Por eso hay que hacerle rituales, hay que hacerle holocaustos a los dioses para que hayan cosechas, ¿sí? Entonces ahí es donde hay la conexión entre la religión, el calendario y la agricultura, ¿sí lo ven? Entonces todo gira alrededor de ese calendario. Ahora, según los sumerios, pongan atención bien eso, según los sumerios, la domesticación de plantas y animales era un regalo de los dioses. Por ende, la comida de los dioses eran animales domesticados y eran las plantas domesticadas. Eso es interesante, eso era la cultura sumeria. Por eso las primicias eran dedicadas a sus dioses en Sumeria. Las primicias de la cebada, del trigo, ¿sí? Las bebidas hechas eran solo para los dioses. La cerveza, el vino, ¿sí? Todo eso era para los dioses. Entonces eso era como la creencia en toda la Mesopotamia. Eso es importante entenderlo, ¿por qué? Porque cuando vamos a hablar sobre el pueblo hebreo, vamos a ver que es exactamente, tiene esos mismos elementos, pero ahora hablando sobre el Dios de Israel. ¿Sí me están siguiendo? Entonces ya en el calendario, para los hebreos es ¿quién nos da el alimento? Dios nos da el alimento. ¿Quién nos trae las lluvias? Dios nos trae las lluvias, ¿sí? Por eso en la ley dice que de las primicias hay que darle a Dios las primicias, porque eso es divino. Hoy en día nos comemos un pedazo de pan y ya nos comimos el pedazo de pan y después estamos quejándonos que porque nos comimos el pedazo de pan. El pan en esa época era un regalo divino. ¿Sí me hago entender? Era algo sagrado la harina, porque era un regalo divino. Entonces todo giraba en torno a la cebada, al trigo, porque gracias a eso, digamos que como eso es un regalo divino, entonces también hay que ofrecerle las primicias a la divinidad por esto que nos da. ¿Y quién puede comer pan? ¿Quién puede comer cebada? ¿Quién puede tomar vino? Solamente los que están cerca de la divinidad. ¿Y quiénes están cerca de la divinidad? Los sacerdotes. Y luego los reyes. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la conexión entre religión, calendario y la agricultura y la ganadería. Entonces, ¿qué pasa con la domesticación de animales? Pasa exactamente lo mismo. Los animales domesticados son un regalo de la divinidad. Las primicias, es decir, los primeros becerros, los primeros que nacen, las primeras crías, hay que darlas como ofrenda. ¿Sí? Como una ofrenda. Entonces, por eso el calendario se movía en torno a eso. Entonces, si la divinidad está contenta, va a haber cosecha, ¿sí? Y cuando haya las primicias, entonces hay que darle una parte a la divinidad y la otra
digamos que primero a los sacerdotes, ¿sí? Porque digamos que ese era el modus operandi. Ya más adelante, después comían los reyes. Los reyes eran los únicos que podían comer un cabrito, podrían comer carne de animales domesticados, porque eso era el alimento de los dioses o de la divinidad, lo sagrado. Hoy en día, pues eso ya perdió esa connotación. Hoy en día, pues nos comemos un pedazo de pan y no nos imaginamos que en la antigüedad eso era muy sagrado. Entonces es para que ustedes vean las conexiones tan interesantes. Entonces tenemos 12. Y miremos un poco cómo, recuerden ustedes que el calendario de Nippur es un calendario semilunar, dependiendo de las fases de la luna y dependiendo del movimiento del sol alrededor de la Tierra. Entonces, 2 veces al año hay un fenómeno astronómico que se llama el equinoccio. Yo no sé si ustedes han escuchado qué es un equinoccio. ¿Qué es? Entonces, la Tierra, el planeta Tierra, se inclina, ¿cierto? Si yo me inclino así, la luz que viene de allá, digamos que toda esta parte de aquí es la que va a recibir más luz, ¿cierto? Y si yo me inclino así, pues esta parte casi no va a recibir luz. Entonces, solamente 2 veces al año la Tierra está totalmente sobre su eje. Y al estar sobre su eje, significa que hay igual tiempo de día y tiempo de noche. Eso se llaman los equinoccios. Y el equinoccio para los antiguos era un evento muy importante, muy importante, había que celebrarlo. Incluso muchos templos los hacían precisamente que dieran, digamos que la ventana del templo dieran dirección a la primera luz que entrara en el día del equinoccio. Entonces, por eso estos calendarios empiezan más o menos, si ustedes lo ven acá en este calendario, dice Nisan, ¿cierto? O Aviv, que es lo mismo, que es más o menos entre marzo y abril. Porque más o menos acá es el equinoccio de primavera. ¿Sí lo ven? Después de Nisan está Ibar, después Sivan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el primer mes? Es importante que ustedes entiendan que cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, ustedes van a decir, y en el primer mes y al día tal, es el primer mes según el calendario hebreo, no es el mes de enero. ¿El primer mes cuál es? Nisan, es decir, entre marzo y abril. Ese es el primer mes. Por eso es importantísimo que si ustedes van a leer, tengan a la mano el calendario hebreo, ¿sí? Para que entiendan que están hablando de Nisan. ¿Qué se celebra en Nisan? Por ejemplo, tenemos la fiesta de la Pascua, ¿sí? Que ustedes saben que la fiesta de la Pascua fue una fiesta que conmemora pues la salida de los israelitas de Egipto. Fiesta de panes sin levadura. También recordando un poco que no tuvieron la levadura para los panes en esos momentos, la fiesta de las primicias. Todas estas fiestas se celebran durante el mes de Nisan, en la primavera. Y en Sivan, que es entre mayo y junio, tenemos la fiesta de Pentecostés. Y Pente significa ¿qué? 50. Es decir, 49 días después, es decir, en el día número 50 hay una fiesta. Ese es el día de Pentecostés. Una fiesta muy importante que nosotros sabemos que fue en Pentecostés que vino el Espíritu Santo. ¿Sí recuerdan eso? Después tenemos Tamuz, Ab y Elul, y esto es nuestro verano del hemisferio norte. Tisri o Etanim, entonces tenemos, ese sería
El séptimo mes. Cuando uno lee el Antiguo Testamento hay muchos números que se repiten. Un número que se repite mucho es el número 7, el número 7, el número 7. Entonces, como cosa curiosa, el número 7 acá, que es Tisri o Etanim, también se celebran varias fiestas. La fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón, la fiesta de los tabernáculos. Luego entramos, bueno, todo esto es en otoño. Esban, o también Bul, Kislev. Aquí se celebra una fiesta que ya es una fiesta más judía, o sea, muy posterior. Y en invierno tenemos Tebet, Sebat, Adar, el Purim, la fiesta del gozo, que también es una fiesta judía ya mucho más tardía. Pero si ustedes ven en este gráfico, tal vez los que tienen otras traducciones no tengan el mismo gráfico, no recuerdo. Aquí también están las cosechas. Me gustaría que en sus manuales ustedes vayan rápidamente a la página 36. Entonces, en la página 36, ustedes tienen un gráfico donde muestra prácticamente las cosechas correspondientes en cada uno de esos meses. ¿Sí lo ven? Miren, aquí están los meses. Están los meses según nuestro calendario gregoriano, bueno. Y aquí están los días. Entonces el 14 la Pascua, el 15 al 21 los panes sin levadura, el 16 la ofrenda de las primicias. Entonces, ¿qué está pasando geográficamente en ese mes? El río Jordán crece por las lluvias y el deshielo. Entonces hay lluvias. ¿Ya entienden cuáles son las lluvias, las primeras lluvias? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene eso? Las lluvias tempranas, exacto. Entonces estas lluvias, ¿para qué? Para que empiece a crecer la semilla. Imagínense que llegue Nisan y no llueva. Significa que la divinidad está molesta. Hay que hacer algo. No está lloviendo. Por eso cuando ustedes lean y hablen tanto de las lluvias, digamos esas primeras lluvias eran tan importantes para ellos porque de aquí empieza ese ciclo. Si no llueve, no va a haber cosecha. Entonces por eso aparecen las primeras lluvias y aquí empieza la cebada, ¿sí? Luego en Ibar comienza la temporada seca. Cielo generalmente despejado, ¿sí? Y aquí tenemos el trigo. Luego, también en la primavera, digamos, terminando la primavera, fiesta de las semanas, ya habíamos hablado de Pentecostés. Aquí ya empieza a hacer calor, ¿sí? Ya empieza a hacer calor. Tenemos el trigo y las brevas. Aquí ya empezamos en el verano según el hemisferio norte. Entonces, en Tamuz aumenta el calor. Abundante rocío en algunas zonas y tenemos las primeras uvas. Luego, en julio, que es la mitad del verano, el calor llega a su punto máximo, el verano máximo. Entonces tenemos las frutas de verano. Elul en agosto, que ya es la última parte del verano, pues todavía, pero ya empieza a bajar. Tenemos dátiles, higos y uvas. ¿Qué tal? ¿Sí? Entonces, esto es clave. La lluvia temprana. Luego tenemos aquí Tisri, que estamos hablando ya del comienzo del otoño. Tenemos estas fiestas que ya las habíamos nombrado. Termina el verano, caen las primeras lluvias. La lluvia tardía. Y esas lluvias son también muy importantes. Todo esto es un ciclo. Y si no llueve en ese ciclo, no va a haber comida.
no va a haber comida. Y acá es donde se ara la tierra, se alista la tierra. En Esban, que es entre octubre y noviembre, tenemos más lluvias. Aquí tenemos las aceitunas. Kislev, fiesta de la dedicación. Aumentan más lluvias, hay heladas y nieva en las montañas. ¿Por qué? Aquí ya estamos en el otoño, ¿cierto? El otoño casi entrando al invierno. Rebaños puestos a resguardo, ¿sí? Miren, aquí incluso en las montañas ya empieza a caer la nieve. En Tebet, que es diciembre, enero, ya estamos entrando al invierno. Ya es frío máximo, lluvias y nieve en las montañas. En Israel, en las montañas, en el norte, allá cae nieve. Ya en el interior hace frío. Es muy interesante cuando uno viaja a Israel que haga frío en el desierto. Porque cuando uno vive en Latinoamérica, los desiertos son calientes, ¿cierto? No. En estos lugares del mundo, en los desiertos, también hay estaciones y hace mucho frío en el desierto. Entonces, eso ocurre aquí. Crece la vegetación. En Sebat, enero, febrero, que ya es invierno, menos frío. Siguen las lluvias. Almendros en flores. Adar, que es febrero, marzo. Frecuentes truenos y granizadas. Lino. Ese es el ciclo. Entonces, este diagrama me parece muy bonito porque es como el resumen, ¿sí? El resumen del calendario de las cosechas, ¿sí? Y para que ustedes entiendan la conexión que hay entre religión, calendario y la domesticación. ¿Qué les parece? ¿Les gustó o no les gustó? Bueno, entonces tienen 1 minuto y medio para que a su compañero al lado le cuenten qué fue lo que más les impactó de esa información. Bien, ¿cómo les fue? Ahora, en su cartilla, en la página 15, en la página 16, ustedes pueden rayar su cartilla, ¿no? Ahí hay espacios para que ustedes escriban. Hay una cosa que sí me interesa que ustedes entiendan cuál es el concepto de día desde el punto de vista hebreo, ¿sí? Entonces ahí lo tienen en pantalla. El día desde el punto de vista hebreo empieza de ocaso en ocaso. El ocaso es el atardecer, de atardecer en atardecer. Por ejemplo, nuestro día, normalmente decimos el día comienza por ahí, no sé, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana cuando sale la luz, ¿cierto? En los hebreos el día comienza es cuando es en el atardecer, ya cuando el sol se oculta, ahí es cuando comienza el día. Eso es importantísimo, de tal manera que cuando ustedes lean, el día es de atardecer en atardecer. Es una forma, así dividían el día en Mesopotamia. Bien, en la página 17 dice tema 3.4, dice domesticación, calendario y religión. Entonces, yo ya mencioné, obviamente no tenemos tiempo para todo esto, pero es importante que ustedes sepan que la ley mosaica, obviamente por ser una ley divina, el calendario, las fiestas, la domesticación de plantas y animales, los cultivos, todo eso tiene un significado sagrado. Y ya ustedes entienden lo sagrado de eso. Por ejemplo, lo de las lluvias. Entonces ahí está en su manual el significado. Ya hablamos de las lluvias, de lo otro vamos a hablar enseguida. Ya les mencioné cuáles son las estaciones y cuáles son sus respectivas cosechas. Es importante que ustedes sepan que si hay sequía en tiempo en donde debería llover,
es una señal de que Dios está enojado, ¿sí? Bueno, yo voy a pasar esto rápidamente. Quiero mostrarles algunos, por ejemplo, eso que ustedes ven en pantalla se llama un silo, que era un lugar de almacenamiento, ¿sí?, de los granos. Esto es arar, entonces, eso está en inglés para... Entonces, algo muy interesante sobre el arado. Entonces, en el arado tenemos dos animales. Esos dos animales tienen que llevar la carga. Pero, ¿qué pasaría si ustedes ponen dos animales que no tengan el mismo, digamos, como el mismo físico? Exacto, hay un desnivel. Por eso los dos animales tienen que tener como el mismo físico para llevar la carga de forma equilibrada, ¿sí? Entonces tenemos los dos animales y los dos animales tienen que ser de la misma especie, es decir, no puede ser un toro y una jirafa, ¿sí? O una jirafa y un elefante, ¿cierto? Y acá pues está el instrumento para hacer el arado. Y ese arado es importante porque, claro, los animales van pisando y pues eso hace que se prepare el suelo para el cultivo. No sé por qué esto no. Eso que ustedes ven allí son los diferentes instrumentos del arado. ¿Se ven? Hay uno que está en forma de punta. Porque ¿qué pasa? Hay que pullar al animal para que se mueva. ¿Sí? Entonces eso es dar coces contra el aguijón. ¿Sí? Porque si no, el animal no siente eso, pues no se mueve. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Y los animales están atados con algo que se llama el yugo. Y de ahí viene que el yugo no sea desigual, lo que ustedes ya han leído en el apóstol Pablo, que él utilizó todas estas actividades pues para dar mensajes espirituales. Miren, y eso se hace hoy en día. En muchos lugares en África, por ejemplo, se hace a la manera antigua. También había leyes para, mejor dicho, los animales tenían que ser sanos, porque imagínense ustedes colocar un animal que está enfermo, pues no se puede, entonces tenían que ser animales sanos. El yugo tenía que no maltratar a los animales, o sea, había incluso leyes para eso. Ese es otro instrumento para arar. Incluso existió una medida para medir la tierra que era es decir, había una manera de decir esto se puede, digamos, no sé cómo explicarlo, se podía medir en cuánto tiempo se podía arar un pedazo de tierra y eso también se convirtió en una medida, ¿sí? Eso, por ejemplo, aparece en 1 Samuel 14:14. Esos son instrumentos también para arar la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la tierra tiene piedras, ¿cierto? Entonces eso es un trabajo manual muy arduo también de sacar esas piedrecitas y alistar el suelo para los cultivos. El trigo, la cebada, que son muy parecidos, ¿sí lo ven? Esto en español no sé cómo se llama. El millo, ¿sí? Todo eso es de la misma familia. Toda avena, toda esta información está más explícita en el curso online.
y está en español, porque ahí está en inglés. Entonces, cuando ya está preparado el suelo, ahí sí se empieza a regar la semilla. Ustedes ven ahí el hombre regando la semilla. Y era muy importante también poner leyes. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo era la propiedad privada, ¿cierto? Entonces, si mi tierra va hasta este límite, ¿qué pasa si parte de mi semilla cae en la tierra de mi vecino? Eso viene a ser un problema. Entonces también había leyes para, digamos, evitar ese problema de que esa semilla es mía, entonces el producto de esa semilla es mío. Entonces había leyes también para eso. ¿Qué pasa cuando empieza a crecer el trigo y la cebada? Crece algo que se llama la cizaña. ¿Y qué es la cizaña? La cizaña es una planta que es parecidísima. Miren, la cizaña, bueno, la cizaña creo que es esta verde que aparece allí. ¿Sí ven que es muy parecida? Y la cizaña es un enemigo de, digamos, en este caso del trigo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo quitar la cizaña? Pues yo no la puedo quitar así porque estaría también quitando el trigo. Entonces es más fácil quitar todo y después ahí sí hacer un filtro para separar el trigo de la cizaña. Esa es la cizaña. Es hierba mala. Exacto, es mala porque hace daño al estómago y puede ser venenosa. Y no deja crecer las semillas. No la deja crecer. Entonces por eso la cizaña era un enemigo natural. Bien. Otro enemigo natural eran las langostas, pero no las langostas del mar, sino estos animalitos que ustedes ven allí. Estos animales se pueden arrasar con todo un campo. Es impresionante, es un problema actual también las langostas. También otro enemigo de las cosechas eran obviamente los ladrones, ¿sí? Que se podían robar. Cuando empieza ya la cosecha la ponen en estos, ¿cómo se llama eso en español? Manojos. Estos son los manojos. Entonces miren, ahí ya están recogiendo los manojos. Sí. Va a tocar pasarle el micrófono. El que está allí, obviamente esto es una foto moderna, pero en las fotos antiguas daba mucha felicidad hacer esto, porque ese era el producto de todo ese ciclo que vimos, es decir, para ellos eso era la bendición. ¿Por qué? Porque hubo lluvia, o sea, todo se dio de tal manera que ahora se está recogiendo el fruto. ¿Sí? Entonces es una alegría para todos hacer esto. Ya habíamos hablado de las lluvias, bueno, eso es una hoz que se utiliza precisamente para la siega, ¿sí? Entonces ustedes incluso van a ver aquí a una mujer. Eso incluso lo hacen hoy en día, por ejemplo con el trigo, no ha cambiado mucho. Obviamente más detalles, pero como no tenemos tiempo, pero sí quiero como mostrarle las imágenes. Miren, ese es un manojo de trigo. Y luego de que tenían los manojos, había que transportarlos. Y ahí está un ejemplo moderno. Tengo una estudiante de esas
súper aplicadísimas que todo lo saben. Entonces, eso es una foto moderna, pero para eso utilizaban los animales, para transportar esos manojos y pues digamos que ya hay unos bultos, ¿sí? Entonces, eso lo llevan a un lugar que se llama la era. Es que como eso está en inglés. Muy bien, tengo mi intérprete. Esa se llama la era. Entonces, si ustedes ven la foto en la era, ustedes ven que aquí está el animal y aquí está, digamos, lo que transportaron. Entonces, el animal va dando vueltas. Sí, hay varios animalitos. Digamos que aquí solamente se ve uno, pero todos los animales van caminando y entonces esos van dando vueltas, dando vueltas. ¿Sí? ¿Y para qué lo hacen? Para que para que ustedes saben que el maíz, digamos que está dentro de una capsulita, ¿sí? Pues imagínense quitar eso a mano, pues es muy difícil. Entonces lo que esos animales hacen es que al pisar se sale eso de allí, ese granito, ¿sí? Entonces, claro, ellos caminan y caminan y caminan todo el tiempo. Esa es la era. Esto también se utiliza. Aquí tengo una foto. Entonces miren lo que están haciendo ellos. Ellos se están golpeando. Eso es otra técnica. Si usted no tiene animales, entonces usted lo que hace es golpear, golpear, y en el golpeteo salen los granos. Y por eso entonces después se empiezan a acumular la paja a un lado y al lado pues ya empiezan a recoger los granos. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Bueno. Aquí está, por ejemplo, Ruth haciendo ese trabajo de separando la paja de los granos. Eso es un trabajo dispendioso, ¿sí? Pero es un trabajo que está conectado al estilo de vida de ellos, a sus creencias, porque es el producto precisamente de la bendición. Más instrumentos para la era. Entonces, miren, ustedes ven que hay una especie como de escoba, ¿sí? Entonces, con esa escoba lo que hace es raspar y los granitos. Y hay algo que ustedes ven allí que es como una malla. Entonces, en la malla ponen eso y lo sacuden. ¿Para qué? Para que los granitos pues caigan y la paja quede encima. Exactos. Y de ahí viene el verbo zarandear. Eso. Miren, aquí están los bueyes en la era. Eso todavía se hace. Luego también hay otro proceso que es este. Otra técnica es mandarlo hacia el aire y como pasa el viento se lleva la paja y cae el grano encima exacto, eso se llama el aventador. Ese se llama el aventador. Entonces eso es otra técnica, hacer así, aventar. Ahí está otra persona aventando, pero él utiliza es otra herramienta, ¿no? Entonces él está, digamos que como que si barriera el suelo, lo manda para arriba y ya el viento se lleva la paja. Las mujeres, eso era un trabajo de las mujeres, ellas ya trabajaban el grano, ¿sí? Porque de ahí empiezan a hacer la harina. Y de la harina pues ya hacen el pan.
y el otro grano lo guardan en recipientes, ¿sí? Por eso las vasijas son tan importantes para guardar los granos. Bien, entonces, vamos a ver. Entonces con esto pues terminamos ese tema 3.4 y mañana nosotros vamos a seguir con el tema 3.5 que es la vid, pero yo pienso que con esto de pronto ya ustedes tienen una idea como más clara del proceso de la siembra y de la siega y de los instrumentos y cómo eso se utilizó para explicar ya enseñanzas más espirituales, pero es importante que ustedes entendieran el proceso. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.